Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Federico? Aunque los que nos siguen conocen ISDE desde hace tiempo, pero continuamente hay gente joven que empieza, antes de votar, ya empiezan a estudiar. Sí. Y tienen que tomar la decisión quizá más difícil de su vida antes de ser mayores de edad. Que eso, en fin, pero la vida es así, y viene como viene. Cuéntanos qué es ISDE y luego vamos a hablar con sus responsables que están aquí. No es la primera vez, es Juan José Sánchez Puig, que lo hemos tenido también, y Alejandro Martín Soto, y nos van a contar, pero desde fuera. O sea, ¿cómo explicaríamos a un chaval que nos está escuchando ahora, que tiene 16, 17 años, que está en ese momento de decidir qué hace con su vida en la universidad o que está estudiando en la universidad y que piensa a ver cómo voy a orientar mi carrera en el caso de que esté en la carrera del derecho, etcétera? Pues sobre todo a esos chicos, primero aquellos que quieran o que tengan entre sus inquietudes el mundo del derecho y sobre todo el ejercicio de la abogacía, desde luego tienen que conocer ISDE, porque ISDE, la verdad, ISDE es una historia muy curiosa, pero es una historia de éxito porque en no muchos años ha conseguido un crecimiento extraordinario y se ha consolidado como un auténtico referente en el mundo del derecho. Sobre todo, en primer lugar, fue en el posgrado, los posgrados de derecho, de abogacía sobre todo, con el máster en abogacía internacional y el máster en derecho deportivo, que fueron buque insignia de la casa. Han completado la formación académica con otros títulos, pero ahora la referencia la están marcando y además marcando el paso a otras escuelas con el doble título que tienen, el grado en derecho y máster en abogacía internacional, donde han conseguido darle la pátina académica necesaria que exige la Complutense para dar su certificado, pero por otro lado ese carácter técnico más pegado a la actualidad, más pegado a lo que... escuela de negocios. Exacto, que además es lo que en España funciona mejor, dicho exactamente. Sea de paso. Y que además lo han conseguido integrando a las principales firmas de abogados del país, que son las que a fin de cuentas están formando desde primero de grado a esos futuros abogados y los están moldeando de la manera que mejor les va a venir para en el futuro tenerlos como punta de lanza de sus equipos de derecho. Bueno, pues vamos a ver. Primero, vamos a explicar los títulos, Juan José. Sí. Juan José, que ya estuvo con nosotros. Sí. La primera cuestión. Cuando hablamos de grados, muchos padres, que al fin y al cabo son los que tienen que pagar esto, porque es un poco raro que los hijos financien a los padres. De momento, mientras Pedro Sánchez no lo impida, son los padres los que financian a los hijos. Eso es así. No, si nos estataliza, al final los hijos, si no denuncian al padre, lo estarán financiando. Pero en fin, ¿cómo distinguimos, cómo explicamos qué es un grado, qué es un máster, cómo se diferencian o cómo se complementan con la carrera? Y luego ya le preguntaré a Alejandro la parte de la cooperación con los bufetes, que es, digamos, lo más llamativo, lo que se entiende fácilmente y es lo que más deslumbra. Pero lo otro es lo complicado, porque la gente ha estudiado las carreras en otra época y hace 20 años no se hablaba de grados, ni de másters, ni cosas parecidas. Entonces, ¿esto cómo lo explicamos? Correcto. Bueno, yo creo que aquí partimos de una base que lo ha explicado muy bien Luis y que tú ahora comentabas, Federico, que es el propio nacimiento del ISDE. Ya el fundador, Alejandro Pinto, vio claro que los abogados que salían al mercado, los jóvenes que iban a ejercer la abogacía, no salían suficientemente preparados. Y ya en el año 92 se creó un máster que lo que hacía era reunir a los mejores despachos y preparar a los estudiantes que acababan por entonces la licenciatura para que pudiesen ejercer en sus firmas. De manera que ISDE actuaba un poco como headhunter. Partió del mercado. Efectivamente, realmente. Es el mercado. Y hay una frase tuya que es muy buena, nosotros que te seguimos, que parte del presente, es decir, de la realidad del mercado. No mira al futuro o a futuribles o si miras al futuro no ves nada, porque en el futuro, digan lo que digan los políticos, yo creo que esto, nada. Alejandro, fue visionario, y esto ya, ¿no? Tú te acuerdas de quién llegó primero a la Luna, ¿no? Sí. No quién llegó más rápido, que esto lo dice mucho Martín, ni la primera mujer que llegó, ni el equipo más preparado. ¿Te acuerdas de quién llegó? Nosotros ahí fuimos pioneros y visionarios. Entonces, hay un segundo punto que es, a tenor de la carrera, que es que no consistía solo en lanzar un gran grado en Derecho, sino intentar que ese grado en Derecho fuese acompañado de un máster, de manera que el alumno, la alumna, todo lo que va absorbiendo de conocimiento, lo vaya poniendo en práctica. Y ya que se acompaña de un máster, que ese máster tenga un aspecto internacional para que la práctica sea internacional. Como es la práctica de cualquier
digamos, disciplina, Exacto. de prestigio, competente, de competencia ahora en España. El otro día comentábamos en Andalucía con el presidente, sorprendente Moreno Bonilla, cómo ha cogido el sitio, es extraordinario, o sea, le pasaba a Aznar, como candidato era un horror, y en cambio como presidente se salía, pues estaba pensando en lo que tenía que pensar. Decía, no sabemos qué va a pasar con el Brexit, van a tener que lidiar nuestras compañías legalmente con todo lo que pasa con el Brexit. Dice, la gente piensa en el turismo, no, en las exportaciones. Como no sabemos qué arquitectura legal va a haber después, porque se niega el Parlamento británico a aclararlo. Europa ha dicho que ya no les saca malas castañas de fuego a los británicos, y dice, pero nosotros, de Andalucía y la Comunidad Valenciana, no sabemos qué van a hacer nuestras empresas para seguir vendiendo lo que los otros quieren comprar. Pero claro, va a haber que crear una arquitectura totalmente nueva. Y claro, ese mundo tan complicado, que es el real hoy día, claro, la gente no estudia, eso no se puede estudiar. Lo que pasa es que, y con un poco de cinismo, momentos de lío son buen momento para los abogados. Hombre, por supuesto, pero por supuesto, de eso se quejan los norteamericanos. Dicen, no, si es que el día que aparece un abogado en tu vida, adiós. Ya trabajas para el abogado, porque además las minutas en Estados Unidos son criminales. Sí. Una de las actividades criminales allí es la abogacía criminal, o sea, abogacía penal, que diríamos aquí. Has hablado de Nueva York, has hablado del Brexit, de lo que está sucediendo en Reino Unido. Pues los alumnos del grado, del doble título, ahora lo podrá explicar Juanjo mejor que yo, tienen una ventaja respecto a otros competidores dentro del mercado de la creación de abogados, ¿no? Y es que ellos se forman durante estancias académicas y prácticas en Cambridge, en Reino Unido, aprendiendo legislación internacional y trabajando en despachos de la City, y en Nueva York estudiando en Columbia y además haciendo prácticas en los despachos de la zona con carácter internacional. Quiero decir que al final esa vocación internacional, esa legislación internacional es la que estos chicos están manejando desde primero prácticamente. Pero ahí hay una cuestión, perdón, terminamos con esto. Sí. ¿Cómo está cambiando la legislación? Porque la medida en que la globalización solo funciona cuando haya una arquitectura legal que la sostiene, y si no, no funciona. Sí, eso es el gangsterismo, es China, es el narcotráfico, pero eso no es el negocio necesita leyes. Claro, ha cambiado tanto el panorama internacional, incluso la idea de mercado que se tenía en las empresas, no solo españolas, sino en general, que es que, claro, eso no se puede estudiar. ¿Cómo va? ¿En qué carrera van a poner el Brexit si hasta hace unos meses no sabíamos que Cameron iba a volver loca a las Islas Británicas? Claro. Sí. ¿Y eso cómo lo hacéis? Exacto. Es decir, ¿cómo vais adaptando? ¿Cómo es vuestro profesorado, por ejemplo? No, esto que decías me recuerda a un profesor que en ISDE siempre decía, tendría que haber una autoridad fiscal mundial única, porque así evitarías esa diarrea legislativa que ya no en los países, sino además incluso seguro en las que cotizábamos porque dices menos. Exacto, de seguridad jurídica. Sí, vamos a hacer una media entre los paraísos fiscales y la extracción bárbara de aquí. Con una visión global. Vamos a quedarnos en el diezmo de la Iglesia y un poquito más, pero no más. Refugios fiscales, Federico, que esto sí que te gusta a ti. La palabra es haven en inglés, no es heaven, es refugio, no paraíso. Oye, me gusta. Lo que existe, decía Reiniero de Mónaco, eran los infiernos fiscales, pero no los paraísos. Bueno, se refería a España sin saberlo. Esto es un infierno fiscal porque además la agencia tributaria está fuera de control. Sí. Yo creo que en ISDE tenéis que crear a supermanes de la ley que protejan al ciudadano ante el abuso continuo de la agencia tributaria, que filtra los datos que quiere, te lleva donde quiere, te quita las desgravaciones el año que le da la gana y encima te multa por lo que ella ha cambiado. Tenemos nosotros, Federico, un máster internacional en asesoría fiscal, y yo que entrevisto a muchos de los candidatos para este programa, muchos de ellos han estado... Es que no sabía si opositar para inspector y finalmente he optado por esto. Digo, por el lado del bien. Claro, Pero evidentemente. ¿qué requisitos tienen que tener los estudiantes que quieren acceder a vuestro grado? ¿Qué filtro hacéis vosotros? ¿Cómo se establece eso? Bueno, evidentemente el filtro es importantísimo por lo siguiente. Por muy buenos profesores que tengas, muy buen método que tengas, si no tienes muy buenos alumnos, el programa no puede ser muy bueno. Yo, en un programa de física cuántica, y muchos como yo, el programa será un desastre, aunque tengas al famoso Sheldon Cooper y a muchos premios Nobel en el programa. Sí. Tienen que estar a la altura de lo que van a recibir. Evidentemente, pues hay algo que es objetivo, notas, nivel de idiomas, etcétera. Pero siempre, y hablaba esto de las entrevistas,
es importante que conozcamos también al candidato, porque en ocasiones hay cosas que los datos puros y objetivos no te dan. Soy un buen ejemplo. Yo empecé la carrera muy despistado, por decirlo de alguna manera. Tenemos candidatos que les ha podido, pues, desde la pérdida de un familiar, una enfermedad, notas que hay un momento en que ha habido una bajada de la media. Tenemos alumnos, por ejemplo, yo con mucha satisfacción recomendé mucho a un alumno que había pasado toda la carrera trabajando, lo último que había sido era gerente de un Mercadona, son más de 8 horas al día trabajando, y había sacado sus estudios año por año. Con un 6 no podía tener un 9 y pico, es que no tenía tiempo. Bueno, esta persona venía a comerse el máster, o sea, que él sabía que iba a demostrar, iba a estar delante de sus posibles jefes, de sus posibles empleadores. Y si a mí me pones delante de este socio, de este gran despacho, va a ver lo que valgo y lo de la nota lo va a dejar al margen. Y además lo que no sé lo aprenderé. Exactamente. Claro, pero, supervivencia, pero exacto. eso se da mucho, Juan José, quiero decir, ha cambiado porque nosotros sí hemos visto, por ejemplo, todos los que entrevistamos de Guaira Telefónica, es gente que tiene una mentalidad totalmente distinta después de la crisis. Nada es gratis, la vida es muy difícil, nadie tiene nada seguro, es decir, ya ni siquiera los inspectores de Hacienda, porque llegará un día en que también esas cosas se amortizarán. Es decir, nadie será funcionario eternamente, habrá evaluaciones, como ya pasa en muchos sitios, pero la mentalidad ha cambiado, afortunadamente, porque hasta el 15M el mundo le debía dinero a cualquier joven, hasta una tía que lleva una rata aquí en la Puerta del Sol, que es el colmo, que le dé dinero a la rata. Pero es verdad que lo que viene ahora es gente mucho más responsable, casi hiperresponsable a veces, un poco abrumada, digamos, por un futuro que no parece risueño, sino complicado, ¿no? Sí, son muy sensibles. Y ellos también te demandan mucho, además de lo que comentaba Alejandro, que es cierto, es por un lado, claro, el alumno ISDE tiene que tener un conocimiento técnico suficiente, ¿no? Porque es verdad que estamos acostumbrados a hablar muchas veces de las habilidades que tiene que tener un abogado, ¿no? De oratoria, idiomas, negociación, tecnología, por supuesto. Sí. Pero no olvidemos que son áreas de conocimiento que muchas veces son definitivas para poner en valor al buen abogado y es lo que se diferencia y le hace llegar arriba. Pero no olvidemos que la base y la abogacía, nosotros lo decimos siempre, es la profesión, ¿no?, de las más antiguas del mundo. Tienes que partir de un conocimiento técnico suficiente, porque si no, el abogado delante del cliente se disuelve, ¿no?, como un azucarillo en un vaso de agua, ¿no? Y es verdad que muchas veces nos olvidamos que un abogado no tiene que ser este abogado charlatán, ¿no?, que te cuenta 4 cosas que parecen relaciones públicas. Tiene que también situar el contexto a ese cliente un poco, incluso desde el punto de vista comercial, ¿no?, que vas a contarle un problema y te encuentras que tu abogado sabe perfectamente localizar qué puntos de la legislación o de la jurisprudencia va a utilizar para argumentar y que puedas ganar tu caso, que de memoria te dice, pues ahora vamos a apelar a corte, además hay una sentencia favorable, que eso el abogado lo tenga de primeras, el cliente ya le generas una confianza desde el punto de vista técnico. Y luego el otro punto, ¿cuál es?, ¿no?, el factor humano. Ese abogado que realmente hay una catarsis, ¿no?, entre el problema del cliente se convierte en un problema del abogado, porque un cliente como tú o como Luis, lo que quieren es quitarse el problema. Claro. O sea, ya bastante están sufriendo abogado, y además el abogado va a tener una visión que muchas veces el cliente en primera persona, en primera piel, no es objetivo y va a influir muchas veces el corazón, los sentimientos, si es un tema de una separación. También las personas jurídicas tienen corazón, porque se olvidan que detrás hay gente que ha depositado sus ilusiones, sus ahorros, etcétera, en una compañía, y también necesitan una defensa, ¿no? Y que se le explique las cosas. Esto del abogado de antes, de la secretaria, y de que entrabas en su despacho y había cola, ¿no?, como cuando aquellos tiempos el dentista del pueblo y tal, esto se ha acabado la fiesta. Esto lo pueden decir profesionales, compañeros prestigiosos, de un despacho grande, despachos más pequeños que también son muy buenos profesionales y te lo pueden decir. Ahora el abogado tiene que ir a buscar al cliente, el abogado tiene que recibir al cliente, tiene que estar abierto, incluso con el móvil, etcétera, a contestar a un cliente. Ese cliente que tiene una inspección un sábado y va al abogado en primera persona, va con el notario, oiga, levante acta aquí, que esto no se puede. Eso le da una tranquilidad, una seguridad. Luego, evidentemente, lo cobran, ¿no? Pero eso es lo que se espera ahora del abogado. Y es lo que ISDE intenta en sus programas formativos, que precisamente, como decía Alejandro, recogen del mercado, porque son los propios abogados quienes forman a los que el día de mañana van a liderar sus firmas. Pero es un reto brutal, ¿eh? Es cambiar la mentalidad, porque al igual que los periodistas estamos en la lista de los más odiados en cuanto a profesiones, los abogados... Solo superados por los políticos y los jueces. Tenéis ahí, tenéis un filón a la hora de poder preparar a generaciones que cambien esa forma, ¿no? Esa forma de ver ciertas profesiones como la vuestra, como es el abogado, ¿no? Sí, hablábamos antes de los del fisco, eso ya ni te cuento. De hecho, creo que uno de los problemas precisamente venía de la preparación. Y no es una crítica a la universidad, es decir, el grado, igual que antes la licenciatura, que es lo que yo hice,
no te está preparando para la profesión de abogado en concreto, estás aprendiendo derecho, una materia, una ciencia social. Y luego puede ser, yo qué sé, gestor, administrador de fincas, notario, abogado del Estado, hasta etcétera. periodista, pues. Hasta periodista. Sí, no, los hay. Eso explica mucho. Es más, yo a mí cuando alguien me viene, jóvenes, y, ay, periodista, usted ha tenido éxito, digo, yo he estudiado una carrera. De periodismo, no, yo he dicho una carrera. Y a partir de ahí tú te puedes especializar. Yo, mira, alguien que estudia Derecho puede hacer tribunales perfectamente, porque entiende lo que es el derecho, lo que es un tribunal, lo que es una apelación. Y eso, aunque sea simplemente la carrera, sin máster, sin ir a ISDE, pero ya tiene las herramientas. Alguien que hace económicas, si luego hace periodismo o no hace, es igual, te va a poder hacer una buena información económica. Y tal y como está la vida, que la gente, hay mucha competencia, tienes que especializarte. Tú no puedes ser todólogo. Eso cuela en algunas tertulias y cada vez menos. Leibniz, dicen que fue el último hombre que lo supo todo. Desde entonces es imposible. Sí, desde que descubrió las mónadas ya no. Nada ha sido lo mismo. Ahora podemos decir que es una inversión de los padres porque me imagino que muchos de los estudiantes son estudiantes, no es el caso quizá de este de Mercadona que se haya pagado su propio máster, pero yo como madre estoy ahorrando para que mis hijos puedan cursar un máster. Pues Esto tú es una lo que tienes que preocuparte es que primero que tu hijo o tu hija sea feliz, ¿no? Y sí que es verdad, y yo coincido con lo que decía Federico, ¿no? A tenor de lo que comentaban también Luis y Alejandro, que al final de lo que se trata es de formar buenas personas, ¿no? Y que sepan algo, ¿no? Y que quieran ser algo. Y luego en la vida, por eso nosotros, lo de los dobles grados, etcétera, muchas veces hay que conocer el perfil del estudiante, les pueden descentrar, ¿no? Es muy bueno el joven que, pese a que no sabe todavía lo que es ser, imagínate, abogado en un sentido figurado o otra profesión, que ya desde el colegio en bachillerato, por desgracia, está condenando su futuro a elegir una carrera que le conduzca a esa profesión que todavía no conoce. Entonces, en vez de limitarle a esa salida, esto que has dicho tú, muy bien explicado, se trata de decirle, mira, que hacer derecho no significa que vayas a ser el abogado de tal tipología que tú te imaginas. Tú lo que tienes que hacer es estudiar, formarte bien como persona, ser buena gente, ser honesto, ser honrado, saber. Y saber luego en la vida, exacto, cuando ya sabes derecho y empiezas a trabajar, si te quieres ir al mundo de la empresa, te haces un MBA. Si te quieres ir al mundo de la robótica, te haces un máster en medicina, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que ¿a dónde podemos llamar y en qué momento podemos iniciar las matriculaciones en ISDE? De acuerdo, el teléfono 91 126 51 80. 91 126 51 80. Yo estudié Derecho de Memoria. Y está abierto el plazo, me imagino, ¿verdad? Sí, bueno, hay diferentes programas. Normalmente, por ejemplo, es diferente un poco el grado en posgrado. Posgrado, nosotros tenemos siempre los procesos de admisión abiertos. Lo que pasa es que cuando se cubre el cupo de un año, de una edición, se sigue ya para la edición siguiente. Está ya prácticamente cubierto. Depende de qué programa, pero sí. Hay vamos a ver. Hay algunos, pues me refiero que acaban de iniciar la edición de este año, por lo tanto, estamos todavía, o sea, por ejemplo, los que comienzan en enero, el International Sports Law, por ejemplo, en Derecho Deportivo, pues empezó en enero, todavía, claro, hasta enero de 2020 todavía quedan plazas, porque sobre todo aparecen candidatos también de última hora muy buenos, que no queremos perderlo. De enero de 2020. Como tiene que ser. Bueno, pues muchas gracias, Juan José y Alejandro. Gracias, Fernando. Un placer. Nos vamos, volvemos mañana a saber qué habrá pasado. Pero algo gordo seguro, pásenlo bien. Es la mañana. Es radio. Consigo el...